vamos a empezar a resolver el ejercicio número 1, donde me da un triángulo rectángulo ABC, pero me dice que AE es igual a ED, igual a DF, igual a FC, igual a CB. Vamos a resolver esto, ¿ok? Voy a poner mi puntero y vamos a empezar. A ver, lo primero que tengo que hacer para resolver este ejercicio, y como siempre recomiendo, es dibujar la figura de una manera, por llamarlo así, grande, ¿sí? Para tener un campo visual también grande y que esto me sirva para poder escribir, apuntar lo que yo necesite. Mira, ya lo tengo aquí y voy a empezar a trabajar. El ejercicio me dice lo siguiente. Me dice que yo tengo que AE es igual a ED. O sea, el lado AE es igual al lado ED. Para representar esto yo le voy a poner una bolita aquí en AE y voy a decir que es igual a ED. A la vez me dice que es igual a DF, o sea que este lado DF también es igual a ED. Y el lado FC también viene a ser igual al lado FD. Y por último el lado CB. Entonces estos tres lados son iguales, quiere decir que miden lo mismo. Ahora, tú tienes que tener presente algo. Dentro de el tema de triángulos hay una propiedad que me indica que si yo tengo lados iguales, los ángulos opuestos a esos lados también tienen que ser iguales. Entonces, fíjate, vamos a suponer que este lado ED mide cualquier valor, no sé, X, perdón, A, vamos a llamarle que mide A. ¿Quién se le opone? ¿Qué ángulo se le opone a ese lado ED? Se le opone el ángulo X. Por lo tanto, a este ángulo, que es opuesto también a este lado que mide lo mismo, también tiene que ser X. ¿Sí? A lados opuestos se le opone ángulos, perdón, a lados iguales se le oponen ángulos también iguales. ¿Ok? A ver, ¿qué más podemos hacer aquí? Si yo tengo que esto vale X, esto vale X. Fíjate aquí, este ángulo que voy a señalar, el ángulo E. Este es un ángulo externo con respecto al triángulo AED. ¿Y cuánto vale? Valdría la suma de los ángulos internos opuestos. X más X sería 2X. ¿Ok? Ahora fíjate, en el triángulo EFD voy a trabajar también de la misma manera que hace un momento. Tengo el ángulo 2X. Y obviamente al ángulo 2X se le opone este lado DF. Pero me dicen que este lado DF es lo mismo al lado ED. Por lo tanto, los ángulos opuestos también tienen que ser iguales. Entonces este ángulo F sería 2X. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? ¿Cómo sigo avanzando? A mí me piden calcular el valor de X. Tendría que tener tres ángulos para hacer mi ecuación de la suma de los ángulos internos. Todavía no lo tengo. Voy a seguir trasladando. Fíjate. Vamos a trabajar el triángulo AFD. Yo tengo un triángulo, al parecer obtusángulo, y yo quiero calcular este ángulo de aquí, que viene a ser un ángulo externo al triángulo ADF, ¿verdad? ¿A qué es igual este ángulo? A la suma de los dos ángulos internos opuestos. ¿Quiénes serían? X y 2X. ¿Cuánto es X más 2X? Eso es 3X. Ya está. Entonces tengo este ángulo que vale 3X. Ahora fíjate el triángulo DFC. También es un triángulo isósceles. DFC es isósceles, es decir, tiene dos lados iguales. Y a lados iguales se le oponen ángulos iguales. Por lo tanto, este ángulo que tú ves aquí que estoy señalando valdría también 3X, ¿no es cierto? Ya está. ¿Qué más puedo trabajar aquí? Ok, voy a trasladar igual ángulos. Fíjate, ¿cómo hallo este ángulo que estoy señalando? Fíjate el triángulo AFC. El triángulo AFC, ¿sí? Yo puedo hallar su ángulo externo. El ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos opuestos. Por lo tanto, este ángulo F que estoy señalando vendría a ser la suma de X más 3X y eso es 4X. Ya está. Ahora, FBC, el triángulo FBC es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. Al tener dos lados iguales también tiene dos ángulos iguales, por lo tanto este ángulo B también tiene que ser 4X. Ya está. Ya tengo todos los ángulos, ahora fíjate el triángulo más grande. En el triángulo voy a colocar aquí. En el triángulo
ABC, que es obviamente es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Pero ¿qué se va a cumplir en el triángulo ABC? Que la suma de los ángulos internos en todo triángulo es 180. Es decir, que si yo sumo x más 4x más 90, eso tiene que ser igual a 180. El ángulo x más el ángulo 4x más el ángulo de 90 tiene que ser 180. Por lo tanto, x más 4x es 5x. Este 90 pasa al otro lado a restar. Y tendría que 5x es igual a 90. Por lo tanto, x vale 90 sobre 5. Y eso es igual a 18, ¿verdad? Listo. Por lo tanto, el valor de x es 18. Esa sería la respuesta al ejercicio número 1.